Shalom, shalom. El Elohá de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga a todos en esta noche. Esperemos que estén pasando una semana muy buena con la bendición del Eterno. Pues estamos hoy un día más en nuestra clase del libro de Proverbios. Estamos estudiando el libro de Proverbios verso por verso y estamos afirmando muchas de las enseñanzas y de los conceptos básicos que tenemos que tener en mente. Haciendo un resumen rápidamente del libro de lo que llevamos hasta el momento, hoy nos corresponde el capítulo 9 y capítulo 10 del libro de Proverbios. Y lo que hemos visto hasta este momento ha tenido que ver con que el escritor de Hebreos ha tratado de poner punto por punto, paso a paso, tratar de describir, enseñar y demostrar la identidad del Cohen Agadol, el supremo Cohen Agadol, el cual viene a traer redención al pueblo de Israel. No el Cohen Agadol en base a una línea levítica, en base a una ley que fue establecida en el monte Sinaí, sino, como ya lo hemos visto, toda la explicación, toda la tremenda exégesis que se ha dado con respecto a un sacerdocio, una que tiene que ver con algo más grande, en base a un juramento, al juramento del Eterno, de ser Cohen Agadol para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque recuerden que la línea levítica, pues los sacerdotes morían. El que era Cohen Agadol moría y después venía su sucesor, que era su hijo. Pero la limitante de todos los Cohen Agadol, según la línea levítica, es la muerte, que tienen que morir. Pero en este caso, la Keuná o el sacerdocio que va a representar nuestro Santo Maestro, tiene que ver con una Keuná que permanece para siempre, bajo juramento. ¿De quién? Del propio Eterno. Así que es un sacerdocio mayor al levítico. Bien, después de estar en los primeros versos y capítulos del libro de Hebreos, demostrando y con todos los argumentos escriturales, tanto del Tanaj como de los escritos de Moshe, como de los Tehilim, de los Salmos, para dar a entender que Yeshua no salió como un improvisado. El sacerdocio y la función y misión de nuestro Maestro de Justicia en el madero, en su sacrificio, no salió como una simple espontaneidad, sino que tiene un argumento profetizado desde los tiempos antiguos. En ese contexto estamos cuando ahora el escritor de Hebreos en nuestro capítulo 9 y 10 se va a abocar a describirnos acerca de lo que se hacía en el Mishkan, en el tabernáculo, después en el Bet HaMikdash, en el templo, y que justamente es la función de nuestro Santo Maestro, la de traer redención al pueblo de Israel en el lugar sagrado. Pero bueno, antes de iniciar, después de haber tenido esta introducción, antes de iniciar de lleno con la lectura de nuestros capítulos, vamos a declarar las siguientes bendiciones para que con ayuda de nuestro Padre Eterno del cielo, podamos tener Jokma, sabiduría. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu al libre Torah. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu Torah. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta noche que nos permites que todos nuestros ajim que están escuchando puedan afirmar, confirmar su emuná, su fe en el Mesías ya revelado, que a pesar de cualquier argumento que se pueda esgrimir en contra de la identidad y función de nuestro Maestro de Justicia, Yeshua, pueda ser anulada y destruida, porque tenemos una certeza de que es nuestro Maestro, nuestro Rabí, nuestro Goel, nuestro Redentor, quien nos ha traído grandes beneficios y sobre todo la Yeshua palpable hacia nosotros de parte del Eterno. Y Padre, por todos aquellos que han de escuchar, ver el estudio, que pueda venir la firmeza en emuná, en fe, para con su vida. Es nuestro deseo, Padre, en el sehut de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Bien, pues quien habla con ustedes, Morel Isha, de la ciudad de Puebla, de la comunidad
Shevilin Atikim, Sendas Antiguas, y pues sean todos bienvenidos los que ya sean parte de nuestra familia, Shevilin Atikim. Bueno, pues vamos entonces a entrar a nuestro estudio. Vamos a buscar el libro de Hebreos. Estamos usando nosotros la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, conocido como el Código Real. Y así que si a alguien le suena un poquito raro porque está usando Reina Valera o alguna otra versión, pues nada, solo que sepan que estamos usando la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, en la cual vamos a ir tratando de poner las palabras y los conceptos más cercanos a lo original en el contexto que fue. Muchos estudiadores y escatólogos nos han enseñado con respecto al origen del mal llamado Nuevo Testamento. En la mayoría de los libros no hay libros originales, ya no existen, ya desaparecieron, los quemaron, los destruyeron por el tiempo, lo que sea. Otros tantos están escondidos. Pero bueno, la mayoría de lo que hoy tenemos son lo más cercano al original, que vienen de parte de los escritos o los rollos griegos. Así que en este caso debemos de entender que el libro de Hebreos, por el mismo contexto, por los conceptos y por los destinatarios, se debe de entender que se debió de haber escrito en hebreo, como lo dice el título del libro, ¿no? Porque era un judío que, como lo decíamos en la introducción, en los primeros capítulos, donde nos han dicho que algunos dicen que este libro de Hebreos lo escribió Lucas y otros tantos dicen que lo escribió Shaul de Tarso, Pablo, a lo cual yo me uno. Yo estoy a favor de que este libro lo escribió Shaul de Tarso, por lo que vamos a ver en las salutaciones finales, en los capítulos últimos, por el estilo de escritura. Y puesto que no hay una salutación inicial, como en la mayoría de los libros del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, tenemos. Todos los libros tienen una salutación principal, pero en este caso el libro de Hebreos, alguien muy tendenciosamente la quitó. Alguien la quitó. Se entiende que el libro inició ya, nos pasan la película ya iniciada, ¿sí? Entonces, algo le faltó al inicio, que fueron las salutaciones principales. Alguien quiere esconder la autoría, fragantemente, la autoría de este libro, pero en base a lo que estamos estudiando y leyendo y en base a la manera en cómo está utilizando las escrituras, pues no le podríamos atribuir a ningún apóstol de Mashiach esta autoría por la manera en cómo está interpretando los salmos la Torá. Entonces, si nos damos cuenta, dentro de los Shaliachim, de los apóstoles, el único que podía llegar a esa profundidad de interpretación, tanto de los salmos como de lo escrito por Moshe, es Shaul de Tarso, que es justamente el indicado para dar a entender a sus hermanos judíos contemporáneos y por las siguientes décadas la identidad de Mashiach. Porque esto, como lo decíamos, es sumamente importante porque se han levantado, se levantan y se levantarán muchos judíos, principalmente, para tratar de anular, de hacer a un lado, de descalificar llamémoslo así, la mesianidad de Yeshua HaMashiach. Entonces, desde los tiempos que el maestro estaba en la tierra y después con sus discípulos, siempre hubo judíos que se levantaron para tratar de demostrar, no, Yeshua no es el Mesías, por esto, ¿no? Entonces, vean que el escrito de Hebreos, el rollo de Hebreos, tiene que ver para que su razón de ser es demostrar a sus hermanos judíos que sí, Yeshua cumple con todas las características, cualidades y misión y función profética descrito en la Tanaj, para que él pueda ser el Goel, el Redentor, el príncipe del pueblo de Israel, el Cohen Agadol y el Mashiach. ¿Sí? Entonces, en esa tónica estamos cuando iniciamos el capítulo 9 y dice así, leemos así que dice. Ahora bien, el primero tenía y nos va a comenzar a describir lo que se hacía en el tabernáculo. Número 1, bueno, si está escribiendo al libro de Hebreos, ¿por qué es necesario, o sea, a otros judíos, por qué es necesario que les describa como si fueran niños de kinder o como si fueran gentiles
lo que se hacía en el templo. Todo judío sabe desde muy pequeño qué es lo que se hace en el templo. Todo eso se enseña en las sinagogas. Todo eso se enseña desde antes de que hagan su bar mitzvah. Entonces, ¿por qué ahorita pareciera que los está tratando como bebés, como niños, como gentiles, que no conocen el funcionamiento del Bet HaMikdash, del templo, y comienza a describir poco a poco y paso a paso lo que se hacía en el templo, dirigiéndonos específicamente a un momento en el año, un momento muy especial en el año, en el cual pues justamente nosotros en la temporada que estamos viviendo estamos cerca de vivir ese momento, que es la fiesta de Yom Kippur, que es conocida como el Día del Perdón. Entonces, su descripción que va a decir a continuación nos va a ir dirigiendo a vivir Yom Kippur, el Día del Perdón, pero lo va a ir describiendo en base a la función del Maestro de Justicia Yeshua. Pero preguntábamos, ¿por qué tiene que hacerlo así? ¿No acaso ellos ya saben todo esto? Bueno, una razón tiene que ver para que cualquier objetante, cualquier otro judío que se levante a tratar de desacreditar el libro, ya no la mesianidad de Mashiach, sino el libro, lo que está escrito aquí en el libro de Hebreos, o cualquier judío que diga, no, no, ese libro no, era de los apóstoles o de los cristianos primeros, o no tiene validez, fue escrito en griego, lo que tú quieras, no hubiera objeción de decir que esto es un documento judío, hebreo. Porque con el detalle con el cual describe lo que se hace en el templo, cualquier judío se daría cuenta que quien escribió sabe de judaísmo. Quien escribió sabe de las leyes de Moisés. Quien escribió sabe de entrada a salida, de pies a cabeza, de un lado al otro, sabe de lo que está hablando. Y por lo tanto, cualquier objeción se va anulando, ¿sí? En otras palabras, quien escribió el libro de Hebreos no fue un cualquiera, no fue un simple judío indocto, analfabeta, que en el judaísmo del primer siglo había muchísimos. Eran judíos, pero no sabían leer y no conocían mucha Torá. En este caso, nos está demostrando que el autor de Hebreos conocía perfectamente la Torá, conocía los escritos de Moshe. Y eso nos habla de un nivel académico de su época superior a la del pueblo común. ¿Ok? Eso nos va dirigiendo y apuntando a Shaul de Tarso, porque recuerden que Shaul de Tarso estudió Torá a los pies del rabino Gamaliel, como dice la escritura. Nos han dicho los historiadores que estudiar en ese momento histórico a los pies del rabino Gamaliel era como tener 2, 3 doctorados hoy en día. O sea, era de conocedores, de sabio y de inversión. Pero bueno, entonces ya teniendo esto en claro, el por qué tiene que describir y es porque nos vamos a ir seguidito en la lectura, porque hay muchas cosas que son simplemente descripción de lo que se hacía en el templo. Entonces, al ir leyendo todo seguidito, vas a entender por qué lo hace con tan minuciosamente, para demostrar, yo sé de lo que hablo y por lo tanto, a la conclusión que va a llegar, que es en el capítulo 10, no te quepa duda que todo encuadra o todo encaja, ¿sale? Entonces, estamos en el capítulo 9, verso 1, dice, ahora bien, el primero tenía un santuario terrenal y sus reglamentos de servicio, hablando del templo, porque el tabernáculo fue ordenado así. La primera parte en la que estaba la menorá, la mesa y los panes de la presencia. Tras la segunda cortina sagrada estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. 4. Al cual estaban asignados un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en las que había una urna de oro que contenía las tablas del pacto o el maná, y la vara de Aarón que reverdeció. 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el caporet, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle. Pero si le hubiera dado tiempo, lo hablaba en detalle. 6. Dispuesta así estas cosas, en la primera sección, los Kohanim entraban continuamente para cumplir los ritos. Los Kohanim, los sacerdotes, entraban todos los días a cumplir lo que se requería cada día. 7. Pero en la segunda, eso se hacía en la primera sección, o en la parte del atrio. En la segunda, que es el lugar santo, dice aquí, pero en la segunda, solo el Kohen Agadol,
el sumo sacerdote, una vez al año y no sin sangre. O sea, si iba a entrar al lugar santo y al lugar santísimo, tenía que presentarse con sangre, con un sacrificio. Y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, porque siempre empezaba por él mismo, primero se limpiaba él y después el pueblo, por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Cuando decimos pecados de ignorancia se refieren a pecados que, ay, no sabía que era pecado y lo cometí. Bueno, pero recuerden que pecar, transgredir la ley de las leyes del Eterno, sin que tú sepas que había esa ley, no te quita el pecado. Es pecado por ignorancia, no lo sabías, pero al fin y al cabo es pecado. ¿Sí entendemos? La ignorancia no quita el pecado. Entonces, ¿qué es lo que perdonaba Yom Kippur? Perdonaba ese tipo de pecados. ¿Qué tipo de pecados? Ay, yo no sabía que era pecado, entonces viene Yom Kippur y nos perdona los pecados. Esto es importantísimo porque para cuando lleguemos al capítulo 10, que nos va a ya vincular con el sacrificio de Mashiach, vamos a entender plenamente entonces qué es lo que perdonó Yeshua. Porque si ya se estaban perdonando pecados en Yom Kippur, ¿qué necesidad de Yeshua y su muerte? Si ya se perdonaban pecados en Yom Kippur. La idea aquí es entender, en Yom Kippur, el día del perdón, el día más sagrado del judaísmo al día de hoy, ese día, cuando existía el templo, solo se perdonaban pecados que no querías hacer, que no sabías que eran pecado, ¿sí? Pero los pecados que tú sabías que sí, si lo cometías era pecado, o sea, con toda voluntad lo hacías, esos pecados no se perdonaban. Y por lo tanto, por más que se hicieran Yom Kippur año tras año, el hombre no podía estar 100% perdonado, limpiado, purificado. Yom Kippur tenía sus limitantes. Y es ahí donde entra la importancia del Goel Yeshua HaMashiach. Bueno, sigamos leyendo entonces y dice, verso 7, pero en la segunda solo el Cohen Agadol una vez al año y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. 8, lo cual es una alusión por lo que la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, indica que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo, mientras estuviera en pie el primer tabernáculo. Quiere decir que si nos podíamos a reflexionar profundamente, sabíamos que había algo que faltaba. Había algo que faltaba que no nos hacía perfectos. Yom Kippur ayudaba, pero faltaba algo, ¿no? Verso 9, verso 10. Verso 9, perdón. Esto es una alusión profética. Perdón. Esto es una alusión profética al tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece el sacrificio. 10. ¿Qué consiste solo de viandas y bebidas y diversas abluciones, normas para el cuerpo impuestas hasta que entre en vigor el nuevo orden? 11. Mas habiendo aparecido el Mashiach, Yeshua, Cohen Agadol, y ya explicó todo de por qué es Cohen Agadol, aunque sea de la casa de Judá, ya eso, si a alguien le queda duda, a repasar capítulo 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, mas habiendo aparecido el Mashiach, Cohen Agadol de los bienes del nuevo orden, por medio de un Mishkan superior y perfecto, no hecho de manos, es decir, que no es de esta creación. Estamos hablando de un nivel superior al terrenal. 12, y no por la intervención de sangre de machos cabríos ni de becerros, o sea, no animales, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, como Cohen Agadol, asegurando así, subráyenlo, porque esa palabra es importantísima, verso 12 del 9:12 dice, al final del 12, asegurando así eterna redención. ¿Qué es redención? Perdón de pecados, salvación, ¿sí? Entonces, gracias a los sacrificios de Yeshua,
como Cohen Agadol, ofreciendo su propia sangre, ahora sí puede hacer perfectos a los que se acercan a él. Y entonces viene una eterna redención. No una perfección o una redención que duraba cada año, como Yom Kippur, que algo así como que la pila les duraba un año. No, sino este perdón de pecados va a durar ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Ahora, esto es sumamente importante porque justamente estamos en el ambiente, se huele, a los que ya tienen tiempo en las raíces hebreas, saben que este tiempo se huele a Yom Kippur, por decir una expresión, se huele. Porque vamos a hablar un poquito más adelante con otra expresión que va a decir el escritor con respecto a las declaraciones que se hacen en esta temporada, lo que es conocido en el judaísmo como la Selijot. Las Selijot son algunas declaraciones que se hacen para pedir perdón, para pedir perdón y estar lo más perdonado posible antes de Yom Kippur, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar, vamos a tomar ese tema, pero ahorita les explico bien. Entonces, verso 13. Entonces, eterna redención. 13. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y ceniza de becerra roja, y ahí ya metió todos los sacrificios que se hacían para purificación, ¿ya vieron? Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la paráduma, la becerra roja, rociada sobre los inmundos, santifica para la purificación ritual de la carne, si eso ayudaba para purificar en su momento a el hombre por su inmundicia, por su estado de tamé, 14, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el auxilio de la Shekinah, de la presencia divina, quiere decir con el respaldo del Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha, sin pecado, a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios viviente. Y entonces aquí hay algo interesante. ¿Cuál es la razón del perdón de pecados? Sí, hermoso, maravilloso, Baruch Hashem nos perdona los pecados. Viene Yom Kippur, nos perdona pecados, pero ahora viene Yeshua HaMashiach, nos perdona pecados. ¿Y para qué nos perdonan los pecados? Aquí viene la respuesta. ¿Para qué el Eterno te perdonó los pecados? Grábatelo, subráyalo y mételo bien en tu cabeza. ¿Para qué somos perdonados de nuestros pecados? Dice al final del 14, para servir al Dios viviente. No es, te perdono tus pecados y ahí vive la vida como tú quieras, al fin ya estás perdonado. No, es, ya te perdono tus pecados y ahora vive la vida como siervo. Tal vez la palabra siervo a veces no se entiende muy bien, porque como que hay una cierta connotación de, siervo, sí. No, a ver, vamos a ponerlo con otra expresión muy usada en el Tanaj, en la escritura, para que entiendas bien la implicación de ser siervo en este caso, del Eterno. Cambia la palabra siervo y pon la palabra esclavo, ¿sale? Para ser esclavo del Dios viviente. ¿Qué significa eso? Que toda tu voluntad, que toda tu mente, que todo tu ser tiene que ir a obediencia de tu amo, ¿sí? En este caso, entiendes que tu vida no es tu vida. Entiendes que tus posesiones no son tus posesiones. ¿Son de quién? Del Eterno. Y por lo tanto, tu vida, tus posesiones, tu tiempo, todo debe de ir rendido a los pies de tu amo. Si tú entiendes eso, te va a ser fácil obedecer sus mandamientos y andar en sus caminos. Si no entiendes eso y tú piensas que tu vida es tu vida, que tu dinero es tu dinero, que tus bienes son tus bienes y que tu tiempo es tu tiempo, te vas a meter en muchos problemas de rebeldía. Porque cuando vengan los mandamientos de que tienes que guardar Shabbat y tienes que estar presente y tienes que guardar las fiestas y no puedes faltar y tienes que guardar Rosh Hodesh y no puedes faltar, etcétera, entonces viene la rebeldía porque es tu tiempo, es tu dinero, es tu vida y con ella haces lo que tú quieras. Ahí viene el problema. Pero cuando entiendes que somos esclavos del Dios viviente, sabes que todo es de Él. Y si todo es de Él, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu vida, pues fácil obedeces esos mandamientos. ¿Va? Bueno, entonces, somos siervos de Dios viviente. Para eso nos perdona, para eso nos perdona. Verso 15.
Por tanto, estamos en el 9:15, por tanto, es mediador, dice que Yeshua es mediador de una mejor alianza o de un mejor pacto, para que habiendo interpuesto una muerte para la remisión de las transgresiones anticipadas en el primer pacto, los que han sido llamados, no todos, solo los que han sido llamados, recibieran la promesa de la herencia eterna. ¿Quién va a llegar al final a reinar con Mashiach y a vivir por la eternidad? Solo los llamados. Y de los llamados, los que hayan vivido en base a ese llamado. Verso 16. Porque donde hay un pacto es necesario que intervenga la muerte de la víctima pactada. Así que cuando hay un pacto, necesita haber la firma. ¿Cuál es la firma? La sangre. ¿Sí? 17. Porque un pacto es firme si están presentes las víctimas muertas que sirvieron de símbolo del pacto, pues no tendría valor mientras lo pactado viva, ¿sí? Y como hemos explicado en el tema de los pactos, siempre tenía que haber derramamiento de sangre para que se estableciese firmemente los pactos. Cuanto más si en el monte Sinaí se hizo derramamiento de sangre y parte de la sangre se roció en el altar y parte de la sangre se roció sobre el pueblo y se selló el pacto, cuanto más cuando Mashiach derramó su sangre, viene un pacto y a sellar la alianza. Verso 19, perdón. 18. De esto se deduce que ni siquiera el pacto inicial fue activado sin sangre. 19. Pues una vez que Moshe proclamó todos los mandamientos de la Torá al pueblo, tomando sangre de los becerros con agua, lana escarlata y sopo, roció el rollo y todo al pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado. Así que roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios sagrados del oficio divino. Y según la ley divina, prácticamente todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos, porque no entró el Mashiach en un santuario hecho por manos, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora a nuestro favor en la presencia de Dios. Esto es, cuando el Mashiach murió, después resucitó y después subió a los cielos y ahora él está directamente allá intercediendo por el pueblo. 25. Y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como el Cohen Agadol debía hacer en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena, o sea, sangre de algún animal. De otra manera, hubiera sido necesario que padeciera continuamente desde la creación del mundo. Mas ahora ha sido revelado una y por todas en la consumación de los siglos para quitar el Yetzer Hará del medio por la inmolación de sí mismo. 27. Y como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, no hay reencarnación. No hay reencarnación, no existe la reencarnación dentro de las escrituras. Eso es una enseñanza satánica, ¿sí? Es una enseñanza satánica. ¿Y por qué decimos que es satánica? Porque si se te mete en la mente que hay reencarnación, se te mete en la mente la mediocridad. ¿Qué significa eso? Que si tú crees ¿qué es la reencarnación para empezar? ¿Para qué es la reencarnación según la filosofía judía? Que es uno de los principales que lo enseñan. No todo el judaísmo y no el judaísmo del eterno con la Torah, no, sino del lado místico, del lado esotérico, del lado cabalístico de los judíos. En otras palabras, mandamientos de hombres. Bueno, ¿qué es en sí la reencarnación? La reencarnación existe, según ellos, para purificarte, porque en esta vida no te dio tiempo de purificarte completamente. Así que no te preocupes. Si no te dio tiempo de purificarte, de perfeccionarte, no te preocupes, mueres, vas a reencarnar en algo y en la siguiente vida vas a tener más chance
para seguir purificándote. No te preocupes, no te dio tiempo tampoco en esa vida, no te preocupes, viene otra vida y así va a ser un sinfinidad de reencarnaciones hasta que tú quedes perfectamente purificado para que puedas entrar delante del Eterno. ¿Cierto? No, eso suena a mediocridad. ¿Cierto? No, eso suena a una conveniencia, algo muy conveniente. Ah, pues entonces en esta vida no le echamos tantas ganas, vivimos la vida y medio nos santificamos y medio obedecemos y otras veces no. Al fin y al cabo tenemos otra vida para volvernos a perfeccionar. Hay que entender esto. No existe reencarnación. Un hombre nace, muere y hasta ahí llegó. No hay más. Y esto tiene que ver también con estos pensamientos que enseña el judaísmo, porque para ellos, el judaísmo ortodoxo que no cree en Yeshua, necesita esto, necesita la reencarnación y necesita la selijot. ¿Qué son las selijot? Unas confesiones donde todos los días están pidiendo perdón y están declarando: Señor, he pecado delante de ti, te pido perdón y perdónanos. Todos los días, desde el primer día del mes de Elul, que fue lo que vivimos la semana pasada, están constantemente diciendo todos los días, en las noches o madrugadas: Señor, perdóname, porque he pecado. ¿Por qué hacen eso los ortodoxos? Porque no tienen la seguridad de su salvación, porque no creen en Yeshua. Por lo tanto, si no hay templo para hacer los sacrificios y para ellos no ha venido el Mesías, necesitan tener perdón de pecados y purificación de las inmundicias. Y ellos entonces, al no creer y rechazar a Yeshua, necesitan la selijot y necesitan la reencarnación. Nosotros no. Nosotros creemos en, perdónenme tantito, permítame tantito, que me estaba haciendo ruido el teléfono. Nosotros creemos lo que está explicando el escritor de Hebreos, que venido Mashiach una vez y para siempre, un sacrificio para pureza, limpieza y perdón de pecados. Estar declarando la selijot desde el primer día de Elul hasta que llegue Yom Kippur es estar negando la eficacia del sacrificio de Mashiach. Llévate esto para los que ya tengan tiempo. Para los nuevos no hay tanto problema porque no saben nada de esto de la selijot. Pero para los que ya tienen tiempo, saben que se hacen las selijot. Y que aún en el judaísmo netzarita estábamos más ortodoxos que netzaritas. Y en este caso, cuando un netzarita hace la selijot, está negando la eficacia del perdón de pecados de Yeshua HaMashiach. Porque necesita todos los días estar diciendo: perdóname porque pequé, perdóname porque te pegué, todo, perdón. O sea, sabemos que todos pecamos y todos los días sabemos. Pero para nosotros sabemos que no es que voy a pecar y ya tengo una solución al día siguiente porque Yeshua me perdona mis pecados. No, con esa mentalidad no lo hacemos, con la mentalidad de: ay, no lo quise hacer, lo hice, perdóname Hashem, como está escrito que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dando por entender que todos pecamos, pero que no es nuestra intención, que no es nuestra mira el decir: ah, pues hoy peco y mañana pido perdón. No es nuestra mira, sino es: ay, lo siento, perdón, lo cometí, perdóname Hashem, pero con miras a no lo vuelvo a hacer. Pero entendiendo que no necesito esperar a Yom Kippur, a que venga Yom Kippur para pedir perdón de todo.
No necesito hacer eso. Ni tampoco necesito esperar que venga el mes de Lul para estar declarando todos los días la Selijot, el perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor, porque no necesito eso, porque yo ya tengo el perdón de pecados por Mashiach Yeshua. Entonces, declarar la Selijot con esa mentalidad, como los ortodoxos, y entiéndelo, quien instituyó la Selijot no fue Hashem. Esto es mandamiento de hombres. Recuerden la instrucción de nuestro maestro de justicia. Todo lo que te digan de la ley de Moisés, hazlo. Si está escrito en la ley de Moisés, hazlo. Pero si es una interpretación, un añadido o una ley rabínica, no la sigas. ¿Acaso no hemos leído? Está prohibido añadir y está prohibido disminuir de la ley de Moisés. Entonces, las Selijot son añadidos rabínicos. No peco si no las digo. Si las quieres decir, eres libre de hacerlo. Yo solamente te digo que si lo haces como los ortodoxos, con esa intención, estás negando la eficacia del sacrificio de Yeshua. Porque estás buscando perdón de pecados a la manera ortodoxa, a la manera sin Yeshua. Porque ellos piensan que por estar repitiendo eso todos los días, perdóname porque he pecado, por esto, por eso, estás haciendo méritos, estás generando méritos. No es así. La salvación no viene así. El perdón de pecados no viene así. Pero bueno, seguimos para poderlo dejar más sólido esto. Y entonces, ahora sí ya no hay nadie que me diga en qué verso íbamos, pero ahorita nos encontramos. Verso 18. Verso 19. Pues una vez que Moshe proclamó todos los mandamientos de la Torá al pueblo, tomando sangre de los becerros con agua, lana, escarlata, hisopo, roció al rollo, y todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os mandó. 21. Así que roció su sangre tanto en el tabernáculo como los dos utensilios sagrados del oficio divino. 22. Y según la ley divina, prácticamente todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. 23. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios son sacrificios superiores a estos. 24. Porque no entró Mashiach en un santuario hecho por manos, sino en el mismo cielo para presentarse ahora a nuestro favor. Y ahí está la clave. Nosotros tenemos el favor de Yeshua, que entró directamente al Padre, no al templo. O sea, ¿qué es más importante, entrar al templo o entrar directamente con el Padre en los cielos? Pues con el Padre en los cielos. Pues bueno, si el Cohen Agadol que entraba en el templo ayudaba en su momento al pueblo de Israel para perdón de pecados, y no todos, cuanto más Yeshua, que entró justamente a la presencia del Padre, los podrá limpiar de todo pecado. ¿Sale? 25. Y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como el Cohen Agadol debía hacer en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario que padeciera continuamente desde la creación del mundo hasta ahora. Ha sido revelado una vez y por todos en la consumación de los siglos para quitar el Yetzer Hará del medio por la inmolación de sí mismos. 27. Y como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. 28. Así también Mashiach fue ofrecido una vez por todas para llevar el peso de los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin tener relación alguna con el pecado, a favor de los que le esperan para la redención final. Esto es, para ti y para mí, si permanecemos fieles, Él regresará para la redención final. 10.1. Porque la ley levítica no es la sustancia misma de las cosas celestiales, sino el recipiente que contiene la sombra de los bienes venideros que han sido prometidos para venir, por lo que nunca puede perfeccionar a los que se acercan por esos mismos sacrificios que se ofrecen continuamente año tras año. Te lo traduzco. La ley levítica y los sacrificios que se hacían en el templo solo eran un ensayo, solo eran una manera de ayudar al pueblo de Israel de una manera a un cierto nivel. Lo más perfecto, lo más ideal fue cuando vino Yeshua y hizo su sacrificio y entró directamente al Padre. ¿Sí? Verso 2, 10.2. Y si así no fuese,
los que se acercan a Hashem por medio de ella, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de los pecados, y en tal caso no habrían cesado de ser ofrecidos. 3. Pero en ellos se hace memoria de los pecados cada año. 4. Porque es imposible que la sangre de los toros y machos cabríos pueda quitar el Yetzer Hará. 5. Por lo cual, interviniendo en esta edad presente, dice: me hice comprender que sacrificio y ofrenda no quisiste, ni me pediste holocaustos u ofrendas expiatorias por el pecado. Entonces dije: miraré, traeré el libro donde está escrito de mí. Hacer tu voluntad, oh Dios mío, es mi deseo. Diciendo: antes, sacrificio y ofrenda no quisiste, ni me pediste holocaustos o ofrendas expiatorias por el pecado, las cuales cosas son ofrecidas por medio de la ley levítica. Y diciendo después: hacer tu voluntad es mi deseo, quítalo primero para establecer lo segundo. En otras palabras, más importante es hacer la voluntad del Eterno aunque no haya sacrificios. El vivir, el amar a tu prójimo, el no dañar a tu prójimo ni en hecho ni en palabra, el guardarte del mal, es más importante que los sacrificios. Los sacrificios levíticos que no perfeccionaban del todo al hombre. Pero ahora tenemos la provisión de Yeshua HaMashiach, que sí hace perfecto al hombre en cuanto a pureza de pecados. Verso 11. 10. Verso 10. 10. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, ofrecida una vez por todas. Y ciertamente todo Cohen está de pie, día tras día, sirviendo y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar completamente los pecados. Pero Yeshua, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, fue sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante espera pacientemente hasta que Hashem ponga a los que se oponen por estrado de sus pies. Porque, verso 14, y subráyalo, márcalo el verso 14, porque con una ofrenda, su vida, su sacrificio, su inmolación en el madero, purificó para siempre a los escogidos. ¿Por cuánto tiempo purificó a los escogidos? Año tras año, cada Yom Kippur, cada que inician la Selijot, no, para siempre. 15. Y nos testifica también el Ruach HaKodesh, porque luego de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Eterno, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade. Y ya no me acordaré nunca más de sus pecados ni de sus iniquidades. Ahora bien, donde hay remisión de esas cosas, no hay necesidad de más ofrenda por pecado voluntario. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para la entrada en el lugar santísimo por el alma de Yeshua, cuya vida nos abrió un camino nuevo y vivo a través de la cortina sagrada, esto es su cuerpo, y teniendo un gran Cohen Agadol sobre la casa de Dios, ya se arma todo el rompecabezas que venimos explicando desde el capítulo 1, y vuelvo a leer ese verso, 20, verso 20, 10-20, cuya vida nos abrió un camino nuevo y vivo a través de la cortina sagrada, esto es su cuerpo, y teniendo un gran Cohen Agadol sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe obediente, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura, mantengamos sin titubear la confesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es esa confesión de nuestra esperanza? Yeshua es el Mashiach, el Goel de Israel, que quita el pecado al pueblo que cree en él. Y dice después, 22, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe obediente, purificados. 23, mantengámonos sin titubear la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. 24, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, querámonos mucho y ayudémonos, protejámonos, hagamos de acá, hagamos obras de justicia. 25, amamos a nuestro prójimo. 25, no dejando de asistir a las reuniones de la comunidad, como algunos han tomado ya por costumbre,
sino responsabilizándose unos con otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pues, y en ese momento histórico, Shaul de Tarso está diciendo, pónganse unánimes, no dejen de faltar a la comunidad, estén juntos para que se enteren qué necesidades tiene el hermano y lo puedas ayudar, y se estimulen al amor, a seguir adelante, a guardar las cosas del Eterno, porque desde el momento en que nos desvinculamos, nos alejamos, nos vamos y no nos reunimos, nos vamos enfriando. Una de las razones de las cuales es necesario estar siempre juntos o estar en comunicación es estar calientitos, estar firmes, estar en la fe. Cuando nos desvinculamos, cuando nos alejamos, nos vamos olvidando no solo de los hermanos, no solamente de las cosas del Eterno, sino de esa herencia de perdón de pecados para la cual hemos sido llamados. Verso 26, porque si continuamos transgrediendo la Torá intencionalmente, después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que habrá de consumir a los que se oponen. Esto es, cuando ya has sido perdonado y tú ya sabes que has sido perdonado, un sacrificio y para siempre, y no necesitas hacer la mentalidad ni la intención de los judíos ortodoxos que no creen en Yeshua, que necesitan hacer méritos y por lo tanto tienen que estar rezando todos los días en el mes de Elul, Selijot, y por lo tanto se desviven completamente en Yom Kippur porque buscan el perdón de pecados. Pobrecitos de ellos, lo decimos con amor, porque no creen en Yeshua HaMashiach, porque ellos se han privado del perdón que era para ellos, porque principalmente el Mashiach fue para ellos, pero ellos se han privado de ese perdón de pecados y necesitan hacer eso y más cosas. Nosotros vivimos con la confianza de que Yeshua ya perdonó nuestros pecados para siempre y buscamos no pecar, pero si pecamos, porque no hay hombre que no peque, abogado tenemos para con el Padre, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, con la mentalidad de no volverlo a hacer. Siguiendo la instrucción de nuestro Maestro de Justicia, ve y no peques más. Pero ya no tenemos la mentalidad de que si hacemos eso, si decimos tantas oraciones, seremos perdonados. Si hacemos esta situación, seremos perdonados. No. Si llegamos a obedecer algo, como por ejemplo, vivir Yom Kippur, el día del perdón, una es por gratitud, porque sabemos que en sí el Eterno ya nos perdonó los pecados. Y entonces, ¿qué hacemos en Yom Kippur? Tenemos la oportunidad de tal vez declarar expresiones de perdón y de súplica por el perdón del Eterno, cosas que tal vez en el año se nos pasaron, pero no con la mentalidad de que como el judío lo hace. ¿Cuál es su mentalidad de ellos, del judío ortodoxo? Que si no hace eso, no tiene perdón de pecados. No, nosotros tenemos perdón de pecados, y todo el año, y por la eternidad. Es una gran, inmensa diferencia vivir judaísmo con Yeshua a vivir judaísmo sin Yeshua. Justamente esto es el tema de Gálatas. Este es el tema de Gálatas. Shaul de Tarso diría, Gálatas insensatos. Bueno, así no lo diría, tal vez lo diría más así. ¡Oh, Gálatas insensatos! Bueno, así con más fuerza. Porque sí, yo lo entiendo a Shaul de Tarso, lo estamos viviendo ahorita. ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo que ya sección del pueblo judío en el momento de Shaul de Tarso había aceptado a Yeshua. Aceptar a Yeshua es entender esto. Aceptar a Yeshua es aceptar el perdón de pecados voluntarios e involuntarios. Todos los pecados, para siempre. Pureza, lo que no alcanzaba la ley levítica y los sacrificios que el Cohen Agadol tenía que hacer por sí mismo y luego por el pueblo, no perfeccionaba al hombre, no lo purificaba al 100%. Pues ahora nosotros en Yeshua HaMashiach sí tenemos esa purificación y por lo tanto tenemos acceso al Padre. Entonces,
Aceptar a Yeshua es aceptar esto, el perdón de pecados para siempre, la limpieza, la purificación. Pues ya que alguien había aceptado a Yeshua en el tiempo de Shaul de Tarso, ¿qué creen? Se regresaban a escuchar las enseñanzas de los judíos que no creían en Yeshua. Enseñanzas que subyugaban a los hermanos a hacer acciones, a realizar obras, y no obras de justicia. Te lo traduzco. Mandamientos de los rabinos para poder tener perdón de pecados. A ver si lo entendemos. Somos netzaritas y creemos en Yeshua. Por lo tanto, tenemos perdón de pecados para los que creen en Él, en su obra redentora. Todo lo que estamos leyendo en el libro de Hebreos. Esa tremenda exégesis y explicación del Cohen Agadol y un Cohen superior a los levitas, y que nos da un perdón de pecados para siempre, y no solamente los voluntarios, sino los involuntarios también. Y nos hace perfectos delante del Eterno. Es una gran comparación de no creer en eso y vivir constantemente buscando el perdón y a ver si por estos rezos o estas repeticiones o el hacer esto, esto, aquello, tal vez sí soy salvo, que es lo que vive el judaísmo ortodoxo. Y eso es a lo que se enfrentó Shaul de Tarso en su época. Y es lo que estamos viviendo al día de hoy. Porque muchos netzaritas, ya habiendo gustado el perdón de pecados de Yeshua, se deslumbran por el judaísmo y comienzan a vivir mandamientos de hombres, leyes rabínicas, como la Selijot, negando así la obra redentora de Yeshua. Y entonces vendría esta expresión de Pablo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para ir tras otro Masorot, tras otro evangelio? Y viene todo el tema de no por obras, para que nadie se gloríe. ¿A qué se está refiriendo? A los mandamientos rabínicos. Todo ese tema de la justificación no es por obras, no se está refiriendo a la ley de Moisés, a las obras de la ley de Moisés, no. Se está refiriendo a las leyes rabínicas. Porque los judíos ortodoxos, las leyes rabínicas, impusieron nuevos mandamientos, no de Dios, de ellos, para tratar de ganarse el cielo. A ver si me lo entiendes así. Y entonces viene Pablo a decirlo, no por obras, para que nadie se gloríe. No se está refiriendo a la ley de Moisés, se está refiriendo a las leyes de los rabinos. Y al día de hoy tenemos el mismo problema. Por eso es que el judaísmo hay que vivirlo, analizarlo con pincitas, porque hay muchísima levadura de los fariseos actuales que se ha introducido aún en la línea netzarita. Si pasó en los tiemplos de Shaul, donde el mismo gran exégeta Shaul de Tarso los estaba dirigiendo, ¿tú crees que no pasa al día de hoy? Donde muchos netzaritas se han querido, voluntariamente, se han querido subyugar a mandamientos rabínicos, negando así muchas cosas que el Eterno nos hizo libres. Y ahí viene el tema que maneja mucho Shaul de Tarso cuando dice, nosotros somos libres en Mashiach. O otra expresión que dice Shaul de Tarso es, la libertad que tenemos en Mashiach. ¿A qué se refiere con la libertad que tenemos en Mashiach? No libertinaje, libertad. Esta es parte de esa libertad. Que nosotros si vivimos Yom Kippur, porque es una fiesta del Eterno, por algo la estableció, la tenemos que vivir, pero no con la mentalidad ortodoxa. De por favor, Padre, perdóname para ser salvo. No. Desde el momento que creíste en Yeshua, Él perdonó tus pecados. ¿Qué hacemos entonces en Yom Kippur? Declaramos, confesamos pecados que probablemente durante el año no hayamos confesado.
Algo así como rebuscamos en la casa, movemos los muebles para sacar toda la mugre que haya. Pero ya sabemos que somos perdonados por los méritos de Yeshua. Tenemos seguridad de salvación. Tenemos la certeza de que hay perdón. No así el judío ortodoxo, que necesita hacer todo eso para ver si y puede que es salvo. Yo tengo salvación porque creo en Yeshua, que Él perdona mis pecados, voluntarios e involuntarios. Y confieso perdón y pido perdón en Yom Kippur porque probablemente haya cometido mandamientos que no haya, transgresiones a mandamientos que no haya confesado durante el año. Por eso vivo Yom Kippur. Para eso, así yo veo Yom Kippur. Pero no es, peco y pido perdón en Yom Kippur. No, aguas tampoco con eso. Entonces, hermanos, mi deseo es que todos ustedes aprendan a distinguir entre la ley de los hombres, por más rabino, por más judío, por más rabino netzarita que nos diga que hay que hacer esto, que el otro, aquello, si es ley de los hombres que nos lo establezcan bien. Mira, esto es un mandamiento de alajá de nosotros y no pecas si no lo haces, pero es bueno por esto, por esto, por esto. Pero que no nos lo metan como si fuera ley de Dios, porque ahí está el problema, el grave problema. Saben que hay una expresión en las bendiciones, cuando se declara Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizbotat betzivanu. Ese betzivanu significa que tú nos ordenaste. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos. Hasta ahí todo bien. Y nos ordenaste, betzivanu, y lo que sea, lo que venga, ¿no? Tengan cuidado con eso, porque si Dios no ordenó eso, y yo digo betzivanu, me estoy metiendo en problemas. Si Dios no ordenó en la ley de Moisés eso, sino que es una ley rabínica, y yo digo, Betsibanu, que nos ordenaste, me estoy metiendo en problemas. Y eso continuamente lo hace el lado ortodoxo, porque a la ley de los rabinos la pone a veces no a la par que la ley de Moisés, sino la pone arriba de la ley de Moisés. Y si yo quiero algo de ustedes, es que aprendan a discernir entre los mandamientos de Dios, del Eterno, de la ley de Moisés, y los mandamientos rabínicos, para que ustedes sepan elegir lo mejor. Y no vivan con temor pensando que si no hacen una ley rabínica, pecaron. No, pecas si transgredes un mandamiento de la ley de Moisés. Ahí sí te metes en problemas. Así que termino citando a Shaul de Tarso: vivamos la libertad que tenemos en Mashiach. ¿Cuál libertad? No libertinaje, libertad. ¿Cuál libertad? De vivir los mandamientos de Hashem, la ley de Moisés, los estatutos, decretos y preceptos, pero no con el yugo de la ley de los rabinos, de los hombres. El Eterno nos dé sabiduría para escoger el mejor camino, porque escrito está: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso se lo dijo a los judíos de su época, Yeshua. Y ellos replicaron y dijeron: oye, pero no somos esclavos de nadie. Todo el judaísmo ortodoxo es esclavo de los rabinos. ¿Cuánto les va a pedir cuentas el Eterno a todos esos hombres que impusieron mandamientos como si fueran mandamientos de Dios? Si bien hay algunos mandamientos que son buenos y los seguimos, hay otros tantos que son cargas pesadas, como lo diría nuestro maestro de justicia. Hay que saber discernir entre mandamientos que son buenos para cuidar nuestra fe
pero explicando que son mandamientos de nosotros, de los líderes, y no haciendo pensar a la gente que son mandamientos de Dios. No, hay que ser honestos y decir, mira, este es mandamiento de Dios, este es mandamiento de nosotros los líderes. Haces bien si sigues estas reglas de nosotros, pero no con la mentalidad de, no, ya pecaste, como si fuera un mandamiento de Dios. No, hagamos bien la diferencia y explicamos bien. Un buen maestro de Torah, escúchenme bien, un buen maestro de Torah te sabe explicar cuando es mandamiento de alajá de nosotros, de los líderes, para preservación de la fe, y te hace la diferencia entre eso y mandamiento de Dios. Un mal maestro de Torah deja que pienses que esa alajá o ese mandamiento lo tienes que obedecer como si fuera mandamiento de Dios. Eso no es honesto. Eso es llevar a esclavitud al pueblo, tener sometido al pueblo con miedo y temor. Seamos libres de eso, hermanos. Guarda los mandamientos del Eterno. Si bien las interpretaciones nos ayudan, pidámosle al Eterno que su Ruach HaKodesh nos guíe a la verdad. Y si tú realmente estás buscando del Eterno, no te dé temor, porque el Espíritu de Dios te guiará a la verdad. Y entonces serás como una oveja y se cumplirá la palabra que dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. No siguen al ajeno o al extraño porque no reconocen su voz. Yo, como uno de los pioneros en Puebla de el inicio de las raíces hebreas, pasamos muchas cosas difíciles, adversas, tropiezos, por no seguir no seguir las recomendaciones de nuestro maestro ni de los apóstoles. Muchos problemas pasamos, muchos tropiezos, a lo cual yo no quiero que tú pases, a lo cual yo quiero que tu caminar en las sendas antiguas sea lo mejor posible. Pero aprende a discernir entre lo que es de Dios, del Eterno, de Hashem, de Mashiach, de Yeshua, y lo que no es de él, aunque venga del judaísmo. Estamos examinando muchas halajot que se hacían aún en la comunidad netzarita, pero que eran rabínicas. Que si bien son bonitas, son tradiciones bonitas, debemos dejar bien en claro que son eso, son tradiciones. Y que somos libres si las queremos hacer, pero que nadie me puede decir nada si no las hago. Si transgredo los mandamientos, olvido los mandamientos del Eterno, ahí sí me meto en problemas. Vayamos poco a poco aprendiendo, hermanos. Así que termino diciendo, si alguien quiere hacer la selijot, de los que ya tienen tiempo, háganlas, pero con la mentalidad que ya les dije. Nosotros tenemos perdón de pecados en Yeshua HaMashiach. Y no es que todos los días voy a estarlo sacrificando para perdón de mis pecados. No, fue un sacrificio una vez y para siempre. Si viene a mi mente algún pecado que cometí y que no confesé, a confesarlo. Pero yo vivo creyendo que Él, Yeshua, ya perdonó todos mis pecados, los voluntarios e involuntarios. Esa es mi esperanza. Y si cometo algún pecado porque no hay hombre que no peque, confieso el pecado. Pero ya vivo con esa esperanza. Y no declaro la selijot como los hacen los ortodoxos, que pensando que por repetir esas oraciones van a tener perdón de pecados. No.
Es Yeshua quien nos limpia de todo pecado. Así que quien haga Selijot, adelante, es libre. Quien no haga Selijot, adelante, está bien. Y cuando lleguemos a Yom Kippur, las declaraciones de perdón que digamos serán con una mentalidad de, Padre, si no te lo confesé durante este tiempo, hoy te lo confieso. Pero tengo perdón en Yeshua HaMashiach. Avinu Shabbat Shamayim, te doy toda Rabá, Padre, por este tiempo que hemos tenido. Yo deseo, Hashem, Elohad Abraham, Isaac y Jacob, que así como nos has dado revelación, nos has liberado de mucha esclavitud de hombres, lo puedas hacer con mucha gente más, que vive subyugado a leyes de hombres. Que así como en el tiempo de Shaul de Tarso se dio, en estos últimos tiempos, con este reavivamiento de las sendas antiguas, viene el mismo peligro. Porque aquellos hijos de Abraham que no han aceptado ni gustado la redención por Yeshua, como bien dijo nuestro Maestro de Justicia, ni entran y ni dejan que los que ya están entrando entren. Padre, a tus escogidos, por los limpiados por la sangre de Yeshua te pido, que todas estas palabras sean para abrir los ojos, el entendimiento y poder gustar verdaderamente la libertad, vivir la libertad que tenemos en Mashiach, para amar tus mandamientos, para guardar tus mandamientos y para alejarnos de los yugos pesados que aún hoy en día se han establecido dentro del judaísmo. Ayúdanos, Padre, a discernir entre lo tuyo y lo que no es tuyo, en lo que es correcto, aunque sea de hombres, y lo que no es correcto. Y que sea tu Shejinah guiándonos en todo momento. En el Sehud y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, te doy toda Rabá, Padre Celestial. Amén, ve amén. Amén. Pues que el Elohad de Abraham, Isaac, Jacob les bendiga grandemente. Deseo lo mejor para ustedes y sobre todo deseo que todos nuestros alumnos algún día nos encontremos de pie delante del Hijo del Hombre diciendo misión cumplida. Aquí estoy, mi Adón, soy tu siervo. Así que pasen una excelente noche. Un saludo desde la ciudad de Puebla. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Shalom, shalom a todos. Que descansen y nos estamos viendo en las siguientes transmisiones. Shalom, shalom.